¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda que puedes interactuar con nosotros en redes sociales, nos encuentras en Facebook como Vivir Intensamente. O si lo prefieres hacer vía Twitter, estamos como TV Vivir. Y bueno, pues hoy tenemos un gran programa. La vez pasada hablamos algo acerca de la educación. Y pues hoy vamos a hablar acerca de la innovación en la educación. ¿Cómo fomentar esta creatividad? Bueno, pues hoy vamos a tener a una gran invitada que nos va a hablar justamente de este tema. Les quiero presentar a la maestra Josefina Navarrete Bull. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Les comento un poco más acerca de Josefina Navarrete. Ella es directora de la maestría en Gestión e Innovación Educativa de la Universidad Motolinía del Pedregal y además está certificada como capacitadora en IC México. Así que bienvenida. Y bueno, antes de arrancar siempre hacemos una reflexión. La reflexión del día de hoy tiene que ver con todos los días nosotros nos esforzamos por estar luchando, estar viviendo al día. Sin embargo, la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción es que al final tú te preguntes, el día de hoy, ¿en qué soy mejor? Si todos los días trabajamos en una mejora, no solamente vamos a estar progresando, sino que además vamos a sentir una gran satisfacción, vamos a sentir incluso felicidad, porque nos estamos esforzando y vamos a estar viendo los resultados en una mejora, en lo que sea. Puedes mejorar en cualquier área de tu vida, ya sea en el área personal, en el área emocional, en el área financiera. Si tú, por ejemplo, haces negocios, te dedicas a las ventas, bueno, el día de hoy, ¿en qué soy mejor? A lo mejor acabo de estructurar un mejor programa para vender o para prospectar, y eso ya nos hace mejores. Si tú te dedicas a la educación, por ejemplo, también el día de hoy, ¿qué estoy haciendo para ser mejor en mi enseñanza? O si soy estudiante, lo mismo. El día de hoy, ¿qué nueva técnica o hábito de estudio estoy realizando? O simplemente estoy en mi casa, a lo mejor ya estoy jubilado o no tengo grandes actividades por realizar. Igual, ¿qué aprendí el día de hoy? A lo mejor a disfrutar una buena comida, a lo mejor a preparar algo nuevo. Lo importante es que todos los días hagas algo diferente que te lleve a una mejora. Coméntanos tus resultados y nos vas diciendo si realmente te sientes más satisfecho, más feliz. Coméntalo en Facebook, Vivir Intensamente, y ahí podemos estar interactuando. Pues entremos de lleno con nuestro tema que va muy ligado, el hacer cosas diferentes, la mejora con la innovación en la educación. Josefina, háblanos un poquito justamente acerca de lo que es la innovación, cómo podemos meter la innovación en la educación. Bueno, realmente hablar de innovación es hablar de creatividad y hablar de nuevas perspectivas acerca de cómo educar a la gente, cómo enseñarle acerca de las nuevas técnicas que se están utilizando. Y por supuesto que algo que no podemos dejar de mencionar, pues es la tecnología. La tecnología pues ha tenido un impacto muy fuerte en lo que es la educación. Sin embargo, el utilizar nada más la tecnología no quiere decir que ya la estamos implementando en la educación, sino que deberíamos nosotros tener las habilidades y la capacidad para desarrollar un diseño curricular ante el avance tecnológico. Es decir, que el alumno pueda tener aprendizajes significativos y que la tecnología sea verdaderamente una herramienta. Claro, fíjate que eso que mencionas, yo me dedico también a dar mucha capacitación, sobre todo para empresas, y actualmente la tecnología está ayudando muchísimo a poder llegar a muchos lugares que antes no llegábamos. Incluso prueba de ello en el channel que se puede ver a nivel mundial o después en el canal de YouTube. Sin embargo, hay una limitante que muchos de los participantes me comentan, y es que me dicen, no es lo mismo recibir la educación o una capacitación de forma presencial, donde puede estar interactuando con la persona que nos está enseñando o que está transmitiendo un conocimiento, y que además aplicó todos los sentidos. En este caso, ¿tú cómo ves realmente la tecnología
para que pueda ayudar en la educación? ¿Consideras que en un momento dado sí puede sustituir a alguien presencial, o sea, un maestro, a un docente de forma presencial? Bueno, no siempre puede sustituirlo, en algunas ocasiones sí, pero también es muy importante que la persona que va a dar la instrucción en línea pues tenga esa capacitación, ¿no? Realmente necesita tener una formación como instructor de e-learning. No solo es transmitir conocimientos, sino que realmente tiene que saber darle ese seguimiento al alumno para que no venga la deserción, para que no venga esa falta de comunicación. Entonces, pues es todo un tema en donde se tiene uno que capacitar para saber dar ese seguimiento al alumno, porque como tú mencionas anteriormente, pues no hay ese contacto visual, no hay los 5 sentidos, sino que tienen que ser otras habilidades que se desarrollan para que el alumno se sienta acompañado y no llegue al punto de tener que dejar de estudiar o no sentir esa satisfacción en cuanto a la recepción de información que está teniendo. O bien no poder tener la resolución de sus dudas o no saber cómo contactarte y preguntarte. Entonces es todo un arte el dar la clase en línea, que mucha gente lo que ha hecho es manejo la tecnología, me conecto y te paso información. Es mucho más que eso ser un instructor en línea. Claro, para que nos quede un poco más claro y que incluso aquella persona que quiera tomar un curso en línea o alguna formación, alguna ya sea licenciatura, maestría en línea, que pueda tener un poco más de criterios, dinos 2 cosas que no debe de haber en esta educación en línea o en este e-learning y 2 cosas que sí, es decir, 2 errores que a veces se cometen, que esos hay que evitarlos, o si se detecta esto no me está funcionando o esto no debe de ser así, y 2 cosas que van a ser indispensables para que sea una buena educación en línea. Bueno, lo primero es que ser constantes, realmente ponerte un horario, ponerte un hábito, porque eso también ha hecho que la gente se siente tan libre en el horario que hoy no me conecto mañana y la carga de trabajo que se tiene pues no se logra cubrir. Entonces ese es uno de los grandes errores, ¿no? Y el no tener una disciplina o ser constante, un horario. Exactamente. Y que todos los días pues yo me proponga estudiar un poquito, conectarme, leer, interactuar en los chats, porque tenemos unos chats en donde podemos interactuar todos y muchas veces no le dan esa importancia, no se conectan, solo mandan las tareas. Entonces ese es un grave error. Y algo para que no ocurra eso, pues es tener la disciplina, ser autodidacta, o sea, leer, estudiar, y cuando tú te conectas, pues ya tienes a una persona que te puede contestar tus dudas, escuchas a otros compañeros, que es como si estuvieras también en clase. Entonces, pues yo les recomiendo conectarse a esos chats que generalmente les dan poco puntaje, tú mandas tus tareas, logras aprobar y por eso la gente a veces no se conecta a esos grupos colaborativos. Claro. Ahora dijiste 2 cosas muy importantes, el ser autodidacta y ser constante. Es decir que esto del e-learning o las tecnologías en la educación no es para todos. Pues en este momento probablemente no sea para todos porque no tienen ese hábito. Es cuestión de hábito, es cuestión de acostumbrarse a esta manera de aprender y de estudiar, y yo creo que sí va a ser para todos. Simple y sencillamente, pues ahorita hay gente que le gusta lo presencial, entonces prefiere estudiar de esa manera porque se obligan a hacerlo. En cambio, de la otra manera, tú tienes que querer y estar convencido y darte el tiempo. Claro. Ahora, eso es hablando de e-learning y parte de la tecnología en la educación. Sin embargo, en términos generales, ya puede ser en cualquier escuela, desde primaria hasta universidad o posgrado, es muy importante hacer uso de la creatividad, ser creativos para poder aprender.
Y esto normalmente, de la forma tradicional, no nos enseñan a ser creativos, sino todo lo contrario. Apréndete esto, no estés jugando. Y yo recuerdo cuando iba en la escuela, o sea, ser creativo era ser travieso y era mal visto. Obviamente ahora esto está cambiando. ¿Cómo favorecer la creatividad para que podamos aprender mejor? Bueno, para favorecer la creatividad, pues algo muy importante, el papel del maestro pues ha cambiado. Antiguamente era lo que decía el maestro y como lo decía el maestro. Vamos a pintar una flor y todas las flores eran rojas. Ahora, sin embargo, se plantea y el alumno es el punto central de la educación. ¿Cómo lo podrías hacer? ¿Qué materiales puedes utilizar? ¿Dónde lo puedes aplicar? Y entonces ahí le damos la oportunidad al alumno de utilizar su creatividad. Ah, claro. Esto es muy importante, el que sepa la gente que puede usar esta creatividad. ¿Alguna técnica que tú recomiendes o algunos ejercicios para aquellos que nos están viendo y que les está costando trabajo el estudio? Puede ser desde primaria hasta universidad y que a veces es cansado, es rutinario y la creatividad viene como ese bálsamo. Algunas técnicas que nos recomiendes para ser más creativos y poder favorecer el aprendizaje. Bueno, entre algunos puntos importantes en cuanto a la creatividad es que lo que uno esté leyendo se lo vaya imaginando. Entonces, a veces, en lugar de dejar cuestionarios en grados pequeños, en primaria baja, haz un dibujo de lo que leíste y después explícame el dibujo con tus propias palabras, ¿no? Entonces debe contener el qué pasó, para qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces con un dibujo el niño pues ya te explica toda una lección, ¿no? Eso está muy interesante porque estamos favoreciendo la creatividad, pero no solamente hace el dibujo y ya, sino tiene una metodología. Exactamente. Entonces, bueno, ese podría ser un punto importante. Y también otra parte de desarrollar la creatividad es que el niño tenga una conexión con la vida real, que sepa para qué lo va a utilizar. Si no, pues la creatividad no puede surgir porque no le encuentra un uso, un beneficio. ¿Y cómo le hacen, por ejemplo, no sé, en la primaria recuerdo que nos ponían pues ya sea varios ejercicios de matemáticas, operaciones matemáticas, problemas o de historia, y que a lo mejor pueden decir, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, aquí también, hablando de matemáticas, pues les comento una experiencia, dando clases, enseñaba yo los quebrados, sigue uno pues todos los pasos, explica muchas veces, pone muchos ejercicios, y sin embargo a la hora de hacer un examen, una evaluación, pues los resultados no son los que nosotros queremos esperar. En esa ocasión convoqué a los alumnos a que trajeran algún bote de mililitros, de 250 mililitros, de los que encontraran en casa. Y entonces en el salón de clase me puse varias garrafas con los mililitros necesarios. Y entonces decíamos, si tengo 250 mililitros más 250, pues deben ser 500. ¿Y qué fue lo que nos pasó en esa ocasión? Que algunos niños no se dieron cuenta y a la hora de que llenaban el bote de 250, eran 200 gramos. Y no es lo mismo, entonces vaciábamos y no daba la cantidad. Entonces ahí viene la reflexión, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué creen ustedes que no dio la cantidad que debe de ser? Hasta que uno de ellos leyó y dijo, es que aquí no dice mililitros, dice miligramos. Entonces ahí pues ya fue una actividad de aprendizaje significativo, porque entonces ellos ya se tienen que fijar en los mililitros o en los miligramos, que no es lo mismo. Exacto, y que es una manera muy práctica, porque a lo mejor si solo lo comentas, a veces les entra por aquí, les sale por acá, o simplemente se olvida. Y con este ejercicio, ellos cada vez de que vayan a leer un envase van a recordar, es que no es lo mismo los mililitros que los miligramos. Eso está muy interesante, y acabas de mencionar un tema que ahora muchas escuelas lo están retomando y que viene siendo clave para la educación, que es el aprendizaje significativo.
Platícanos un poco más acerca del aprendizaje significativo, qué es, para que nos demos una idea y luego, pues de ahí, poder aplicarlo, poderlo usar al momento de estudiar. Bueno, el aprendizaje significativo es cuando realmente tú le encuentras sentido a lo que te están diciendo. Generalmente nos dan una clase de matemáticas o de física y el ejercicio se nos hace muy fácil en el salón y llegamos a casa y resulta que ya no podemos hacer la tarea. Y no la podemos hacer porque no fue significativo, no entendimos cómo eran las operaciones y por qué se hacían ese tipo de operaciones. Entonces, eso es el aprendizaje significativo. Y va muy ligado a lo que es la creatividad, hablando, como habías dicho también, de historia, con niños un poco más grandes. Pues estábamos acostumbrados a que daban la lección por escrito o que hacían una exposición y pues todo era memorístico, ¿no? ¿Y qué les quedaba después de una semana? Pues muy poco. Entonces, ahora en las escuelas se está tratando de que las exposiciones sean creativas, es decir, que tengan un contexto. Les comparto otra experiencia con los alumnos, un poquito más grandes. Hay un momento en el programa que les piden hablar de los estados, que producen los estados, el traje típico. Entonces, en uno de los alumnos se le ocurrió hacer como un documental. Entonces, se presentó él como promotor del documental, y pues fue algo muy significativo para los alumnos. Y otro nos presentó una agencia de viajes. Entonces empezó a vender el lugar que le había tocado, por poner un ejemplo, la Ciudad de México, cuáles son los lugares más típicos, la comida, abrió un cajón, sacaba el mapa, dónde estaba ubicado. Entonces todo ya contextualizado en una realidad. Al alumno se le quedan más los conocimientos, a que repita palabras, repita conocimientos que realmente no encuentra sentido. Claro. Oye, pues esto justamente es lo que ya también va dando gusto por estudiar, porque antes, leer la lección, aprendérselo de memoria, como que los mismos niños o alumnos se les hacía pesado, tedioso, aburrido la escuela. Y con estas técnicas, venderlo como una agencia de viajes, lo hace divertido y además interesante, porque ya todos están muy atentos. Oye, eso suena interesante, yo también quiero, y van surgiendo las ideas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las escuelas, por algún programa, a lo mejor no van en la misma línea? Es decir, a lo mejor algún maestro dice, yo quisiera ser creativo o creativa en mis exposiciones. Los niños también quisieran eso. Sin embargo, a veces hay limitantes de cierta normatividad o de cierta estructura en la escuela. ¿Se puede hacer algo ahí? Claro, siempre se puede hacer algo. Por ejemplo, cuando se es muy cuadrado, podríamos decir las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas, ¿cómo las podemos enseñar? Pues apréndete la regla ortográfica. ¿Y qué es lo que pasa? A la hora de escribir, pues cometo las faltas de ortografía. Entonces, ahí lo que pueden hacer es poner la serie de palabras, por decirte las de M, que van antes de P y B, las pone uno en el pizarrón o las proyecte en una diapositiva, y entonces poner a los alumnos a que observen qué constantes hay ahí. Entonces, los alumnos empiezan a descifrar que en todas las palabras está la letra M. Y luego también se dan cuenta que está la B y está la P. Y entonces ellos redactan su propia regla ortográfica, que viene siendo la misma, claro, pero ya es un aprendizaje creativo, innovador y significativo para él. Esto está muy interesante y sobre todo yo que doy bastante capacitación tanto para empresas, coaching, sobre todo de negocios, algo que es fundamental es la creatividad. Algo que yo les digo, mira, los problemas económicos, cuando alguien tiene un problema económico, piensa que se va a resolver con dinero. Y le digo, un problema económico no se resuelve con dinero. Claro, necesito el dinero, me lo dan en ese momento, salgo de la urgencia, pero sigo teniendo yo problemas económicos. Los problemas económicos se resuelven con creatividad.
Y esto va a ser fundamental si nosotros desde pequeños, o a los niños que son pequeños, empezarles a fomentar el uso de la creatividad para la solución de problemas y obviamente también para el aprendizaje. ¿Qué recomendarías? Ya vimos ahorita algunos ejemplos para los niños, pero para los papás que a lo mejor no han desarrollado este pensamiento creativo y que quisieran ser más creativos con sus hijos para que pudieran desarrollar estas habilidades de creatividad. ¿Qué hacer como papás? Muchos papás que nos están viendo que tienen hijos en edad de escuela para fomentar la creatividad. Bueno, primero que nada, yo invitaría a los padres de familia a dejar que sus hijos sean los que aprendan. Muchas veces los padres de familia les hacen los trabajos a los hijos, por otro lado quieren puras buenas calificaciones, y yo creo que debemos de pensar que queremos que nuestro hijo aprenda, que él tenga los conocimientos y las habilidades, porque si nosotros no dejamos que ellos hagan las cosas, los niños nunca lo van a aprender. Y también pues para dejar que desarrolle esa creatividad, pues es escucharlos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer tu trabajo? ¿Qué es lo que te pidió la maestra? Muchas veces nosotros nos imponemos como padres de familia, esto es así y así lo vas a hacer, y les coartamos esa creatividad. Entonces yo los invito a que dejen que sus hijos sean los que realicen los trabajos, los que den las propuestas para realizar la tarea. Claro, eso es muy interesante porque efectivamente muchas veces va el trabajo súper bien hecho, sale con 10 de calificación, pero el 10 no es para el niño, el 10 es para la mamá o el papá que fue quien lo estuvo realizando. Entonces, dejar que ellos realmente hagan su trabajo, la calificación y el aprendizaje es para ellos. Y aquí creo que viene un punto muy, muy interesante, y es que cuando nosotros estudiamos, tener un error era como mal visto, te equivocaste, eres un tonto. Sin embargo, esto mata la creatividad. Creo que va a ser fundamental para el aprendizaje, incluso para el desarrollo de nuestra autoestima, el que al momento de estar aprendiendo, se vale equivocarse, se vale hacer las cosas mal, reflexionar y volverlo a intentar. ¿Consideras esto? Por supuesto que sí. Hay otra actividad que manejo en capacitación con docentes que se llama cachar errores. Les entrego unas hojas que tienen sumas y restas y por supuesto que los resultados no son correctos. Pero aquí el chiste es que tú sepas de dónde salió ese resultado para que tú al alumno le puedas decir qué es lo que tiene que corregir. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una suma que el resultado no concuerda, en automático decimos el niño no sabe sumar. Y en ocasiones ese no es el problema. El niño sabe sumar, pero no sabe el orden en el que tiene que sumar. Unidades con unidades, decenas con decenas y muchas veces la suma cruzadas. Entonces sí sabe sumar, pero lo que no sabe es el orden en el que tiene que sumar. Entonces como docentes pues es muy importante que nosotros cachemos dónde está el error del alumno y que corrijamos con el alumno, porque también esa es otra parte que no hacen mucho. Le pones una tachita y si te da una calificación aprobatoria, pues ahí nos quedamos, ¿no? Ni los niños se interesan en corregir sus errores y tampoco del otro lado se da la retroalimentación. Entonces yo creo que la base de esto es dar la retroalimentación, que el alumno encuentre sus errores para poderlos corregir y de esa manera pues se va a ir dando lo que es una autoestima sana, porque todos nos equivocamos, se va a ir dando también lo que es un aprendizaje significativo, porque sé dónde me equivoqué y en qué tengo que corregirme, y por supuesto que esta es una innovación en la educación. Claro, entonces para que el aprendizaje sea significativo, vamos a ir concluyendo, vamos a irlo sintetizando, debemos de desarrollar creatividad y para ello dejar al niño también que aprenda y se vaya equivocando. Son niños, bueno, si es que fueran niños, pero no importa la edad, todos nos podemos estar equivocando mientras estamos aprendiendo. Eso va a favorecer nuestra autoestima y nuestra educación. Y usar también la tecnología. Para ir cerrando entonces, no sé si entendí bien esta parte del aprendizaje significativo, sí, o cómo lo podemos ir cerrando, cómo podemos ir concluyendo. Fue lo que entendí, pero no sé si va así. Sí, bueno, algo muy importante, cuando se da una cátedra tenemos que tener 3 puntos en concreto, que es el conocer, el saber hacer y
el saber ser. Entonces le das la instrucción al niño y luego él pasa a la parte de hacer. En la práctica, el ensayo, el error, es como él va adquiriendo ese conocimiento. Y luego pues el ser, el poder realizar las cosas de acuerdo a lo que se le ha pedido que haga. Claro, y esto obviamente es lo que tú estás promoviendo. Tú estás en la Universidad Motolinía y tú llevas a cabo, eres la directora de la maestría en gestión e innovación educativa. ¿Cómo te localizamos o para quién va dirigida esta maestría? Bueno, esta maestría va dirigida para directores, docentes, profesionistas y personal que trabaje en el área de capacitación empresarial. Me pueden localizar en Avenida de las Fuentes, 525, Colonia Jardines del Predegal, y el teléfono es 5605, mejor se los digo aquí exactos. Sí, más fácil para no errarle. Sí. Entonces, el teléfono es 55 68 05 59, extensión 1036. Y ahí ya te piden toda la información. Recuerden, con la maestra Josefina Navarrete Bull. ¿Algo para concluir? Bueno, pues que realmente los invito a todos a que se den un tiempo para capacitarse, ya que la educación es fundamental en el desarrollo de un país y en nuestra sociedad. Pues te agradezco muchísimo, Josefina Navarrete. Gracias por haber venido. Muy interesante, muy significativo como el aprendizaje, toda esta plática. Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Recuerda que puedes interactuar con nosotros. En redes sociales nos encuentras como Vivir Intensamente en Facebook o en Twitter como TV Vivir. Gracias a todo el equipo de Net Channel que hace posible esta transmisión. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida. La vida es hoy, a vivir intensamente. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, bye bye.